gracias por escucharnos. Yo soy Claudia Zavala y esto es Diáspora Azul y le doy la bienvenida a este espacio seguro, un espacio donde nos gusta hablar sobre todo lo que implica el proceso migratorio en términos culturales, lingüísticos, emocionales, laborales, en fin, todo lo que conlleva dejar atrás nuestro país de origen y empezar a escribir nuestra historia en un lugar diferente. Y hoy vamos a hablar de algo muy interesante, porque dice que según estudios sociológicos, este elemento del que vamos a hablar hoy constituye o podría constituir un elemento fundamental para la integración de las personas inmigrantes y se trata de su práctica religiosa, del ejercicio de su fe. Entonces queremos saber cómo esta práctica o formar parte de una iglesia en términos prácticos, efectivos, ¿verdad? Ayuda a una persona a integrarse en su país de acogida. Es decir, hoy vamos a hablar si la iglesia constituye verdaderamente un lugar de encuentro, un centro para tejer red y para hacer comunidad. Y para eso hoy tengo una invitada de lujo, una invitada muy querida. Ella es Carolina Molina de Hernández. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola Claudia, qué gusto estar aquí contigo. Bueno, les cuento brevemente que Carolina es salvadoreña, vive en Frankfurt, Alemania, desde diciembre de 2015. Ella es abogada y llegó a esta ciudad europea a vivir con su hijo, que entonces tenía más o menos unos 2 añitos, estaba bien pequeñito, para acompañar a su esposo, también salvadoreño, que había sido contratado por una empresa alemana. Hasta ahí todo bien, ¿verdad, Carolina? Todo Todo suena bien. bien. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue todo ese inicio para adaptarte, para integrarte, como un contexto general de lo que viviste recién llegada hace ya casi 8 años a Alemania? Sí, pues comenzó todo realmente unos meses antes de mi llegada con mi hijo, porque mi esposo vino antes. Así Sí, que em, de esa visita de él en julio de 2015, él ya comenzó a buscar una iglesia. Nosotros somos cristianos evangélicos y practicantes y activos. Y para nosotros es fundamental pertenecer a un grupo que practique nuestra misma fe. Así que él, desde que llegó y que ya supimos que la migración era definitiva, una de las cosas que buscó en la ciudad fue una iglesia. correcto. Él encontró un par de opciones, encontró una iglesia en inglés que nos llamó la atención y también una iglesia latina donde la comunidad era latinoamericana y algunos españoles también. Dejamos las 2 opciones como posibilidades y él se quedó visitando ya esta iglesia latina porque fue la que más le agradó, pero con la idea de que yo experimentara las 2 opciones que habían, la iglesia en inglés y la iglesia latina, y decidirlo luego cuando ya estuviéramos juntos. Ok, Eh, Nosotros llegamos a Alemania, Samuel y yo, y con René, de regreso, porque él fue a buscarnos y vinimos juntos. Nosotros llegamos un día jueves y el domingo, que era justo el cumpleaños número 2 de nuestro hijo, nos presentamos ya a esta iglesia latina. wow, Y fue amor a primera vista. sí, Ya no visitamos la otra, nos sentimos muy bien ahí, fuimos bien recibidos, nos sentimos como en casa. Necesitábamos nosotros ese ambiente, no solo en español, sino que una comunidad que compartiera nuestra fe. Y decidimos quedarnos ahí. De eso ya hace 7 años, casi 8. Em, Nos integramos inmediatamente. Nosotros somos, de hecho, conocí a mi esposo enseñando a niños. Nosotros ambos, desde nuestra juventud, hemos participado de los ministerios de enseñanza a niños.
ahí fue donde nos conocimos y posteriormente pues nos casamos, tuvimos a nuestro hijo, siempre en ese ambiente de los ministerios infantiles. Como de escuela dominical, digamos. Correcto, Correcto. correcto. ¿Y pudiste Entonces, incorporarte a eso también ahí en tu nueva iglesia, como en ese mismo ministerio, digamos? correcto. Nos tardamos un poco más porque al venir Samuel más pequeño, pues no era tan fácil coordinar para atenderlo a él, y, pero fue cuestión de meses. En 3, 4 meses ya estábamos activos de nuevo, sirviendo en la escuela dominical. Yo estaba con la clase de los párvulos y René estaba ya sirviendo con la clase de los adolescentes. Okay. Nos integramos a formar parte de los ministerios de la iglesia, a asistir regularmente y definitivamente ahí encontramos un grupo de apoyo que nos hizo em, sentir mucho menos violento el impacto del cambio cultural. Porque además pienso, Carolina, y bueno, y me dirás si me equivoco, pero visto desde afuera, me parece súper interesante que en un país, ¿verdad? Como Alemania, para empezar que hayan encontrado una iglesia, supongo que más o menos cerca de donde vivían, porque Frankfurt es una ciudad tan cosmopolita, tan difícil para encontrar vivienda, ¿verdad? Y todo es muy competitivo, todo es, pues no es fácil, ¿no? Y aparte, tener la fortuna de que tu esposo ya fuese con un trabajo y además poder encontrar esa red, en este caso tan importante para ustedes, constituida en una iglesia también cerca, pues ya eran como bastantes puntos a favor, pero luego además pienso que el hecho de que para los dos algo que era tan importante para su propia identidad, no solo el tema evidente de la práctica espiritual y del ejercicio de su fe, ¿verdad? De su religión, sino de su identidad personal. Tú dices, éramos maestros de escuela dominical, poder llegar a un país tan distinto, pero es que esa misma identidad pudiese ponerse en práctica y ser apreciada en ese entorno. Wow, eso es un gran colchón porque es una de las principales cosas que se minan cuando uno sale de su país de origen, que se rompe esa identidad. Sí, y estamos convencidos que es la buena voluntad de Dios, su mano dirigiéndonos y ayudándonos, porque en efecto la iglesia nos queda apenas a 6 estaciones de metro de nuestra casa, o sea, salimos corriendo en 15 minutos y Eso llegamos. no es nada en No es Frankfurt. nada, no es nada, es súper Sí, cerquísima, sí. y, y en efecto, el servir, ser parte de los ministerios infantiles de la escuela dominical para nosotros es muy valioso y forma parte de nuestra identidad con la que hemos crecido y nos hemos desarrollado. Eso fue inicialmente sí, quizás el primer año, los primeros 2 años. em, y no solo el ministerio, sino también la comunidad en general. Encontramos hermanos salvadoreños, comencé a hacer pupusas para ellos, de hecho, ahí fueron mis primeros contactos de las Aquí va a personas haber negocio, dijiste. que probaron mis pupusas y que me animaron a hacerlas. Y, y sí fue algo muy bonito y que fue algo trascendental para que nosotros nos fuéramos adaptando mejor. De hecho, mi mamá y mi hermana nos visitaron el siguiente año y ya ellas se integraron también con nosotros a una salida que hizo la iglesia, a una casa de campo, preciosa la experiencia, muy bonito. Samuel también fue participando e integrándose con los niños y realmente ha sido así, fundamental para nosotros. Como te decía, los 2 primeros años fueron en esa línea de la escuela dominical que no ha, que no ha parado, pero también se fueron abriendo otras oportunidades con el paso del tiempo.
yo había estudiado en un seminario de teología, completé mis estudios teológicos en El Salvador, pero claro, uno no llega aquí con un currículum a la iglesia y a decir, Sí, mire todo lo que sé claro, claro. Vas no. esperando, vas viendo cómo se dan las cosas. Sí. Y, y entonces se fueron dando las cosas y se supo eso, entonces también nos pidieron, bueno, me pidieron a mí para comenzar que colaborara con unos estudios de la Academia Bíblica. Estos son estudios Ujú. para adultos. Así Muy que bien. desde desde ese año, creo que fue 2017, si no me falla la memoria, hasta la fecha, también continúo yo dando cursos de academia bíblica para adultos una vez por semana. Y René también ha sido llamado para dar algunos de esos cursos, solo que como nos cuestan más, al ser solo nosotros dos aquí, tenemos que coordinar bien quién puede estar disponible para el hogar y la familia y para nuestro hijo, y por eso él no está tan constantemente dando clases. Hay momentos en que hace pausa. Otro elemento que me parece interesante saber cómo lo han vivido ustedes, porque tú dices, bueno, una iglesia latina, uno dice latino aquí mete en el gran saco, ¿verdad? Toda Latinoamérica, aunque sabemos que el latino es mucho más amplio que eso, evidentemente, entran españoles, italianos, franceses también. Pero bueno, lo que entendemos nosotros por latinoamericano, ¿verdad? Eh, hay una gran diversidad ahí, porque uno cuando empieza a conocer, ¿no? Que Colombia, que Argentina, que Bolivia, que Venezuela, que Perú, que no sé qué, hay tanta diversidad, compartimos obviamente una base de lenguaje, ¿no? Una base, porque luego hay un montón de diferencias, pero se me ocurre preguntarte cómo esa gran diversidad, ¿verdad? Cultural que existe en Latinoamérica porque existe, se vive se evidencia en un tronco común, entre comillas, que puede ser en este caso la iglesia o la práctica de la fe, ¿verdad? Hay un acuerdo, hay un punto de encuentro, hay un ágora donde se juntan, una plaza donde todos piensan, sienten igual y acuerdan esos valores, pero la diversidad siempre está allí. Sí. ¿Cómo han vivido eso? Eso tiene muchas aristas, pero quiero comenzar con la más linda, Ah, que es las reuniones en que compartimos la comida típica de cada país. Eso es espectacular. me imagino. Oh, sí, sí, Qué sí, rico. es Ajá. maravilloso. Ir probando las comidas de cada región. Bueno, incluso hay países que por región tienen diferentes Sí, comidas y eso es buenísimo. Pero además de las palabras, por ejemplo, las variantes idiomáticas que hay en sí, cada país, también es súper enriquecedor porque también uno va aprendiendo más y también hay un esfuerzo por mantener un español neutro que te permita que todo mundo te entienda. De repente, obviamente, sale un salvadoreñismo y hay que explicarlo, pues, pero es bien bonito eso. Y, y en cuanto al, al tema en común que es la fe, también tiene sus puntos delicados porque aquí hay que agregar, Claudia, otro detalle y es que aún dentro de la misma fe evangélica hay distintas líneas, hay distintas claro, ramas. Entonces alguien se puede identificar como cristiano evangélico, pero con ciertas costumbres que son diferentes, por sí, ejemplo, a la nuestra, que nuestra formación fue mayormente bautista. Entonces, eso tiene también sus desafíos y sus implicaciones. En palabras de mi esposo, ser cristiano en el país de uno es ya un deporte eh, de alto rendimiento por las presiones, sí, por todo lo que implica
tratar de vivir una vida íntegra, pero, dice René, hacerlo en un contexto multicultural ya es de la serie mundial. Ya es de boina verde, es ahí ya. Eso es para sobrevivientes. Sí, ya ahí sí, me imagino porque, claro, hay distintas denominaciones, como dices tú, incluso dentro de la Iglesia Cristiana Evangélica, cada uno, ¿verdad? Con sus rituales, su manera de expresar su espiritualidad, ¿no? Y eso, pues, hay que ir encontrando como ese punto medio que creo yo que ahí se ejercitará muchísimo no solo el elemento espiritual, evidentemente, de la fe, sino de de la empatía y de la tolerancia, ¿no? Totalmente. Y por eso la iglesia, de hecho, la iglesia a la que nosotros pertenecemos aquí en Frankfurt no tiene una denominación, sino que está abierta a, a las posibles costumbres que tengan las personas que la visitan o que forman parte de ella, respondiendo a esa necesidad. Hay personas que tienen unos ideas o unas costumbres de adoración y otras que tienen otras. Pero la iglesia trata de mantener un equilibrio en ese aspecto de no cerrarle la oportunidad de expresión a nadie dentro de lo que la Biblia permite. Y dentro de las actividades diversas que se hacen en tu iglesia puntualmente, existen unas que puedan tener como una proyección más social, por decirlo así. Es decir, hablando siempre en el contexto migratorio, ¿no? Para la gente recién llegada, ayudarle con información sobre el tema pues de los papeles o cuestiones administrativas, orientarle con tema de vivienda, de las escuelas de sus hijos. ¿Hacen ese tipo de trabajo también? Sí, hay un área que se llama de ayuda social de Ujú. parte de la iglesia y de hecho mi esposo René estuvo 2 años encargado de esa área. Y en efecto, existe esa posibilidad de que una persona recién llegada se acerque a la iglesia en busca de orientación, de información, o en un caso gravísimo, pues, de necesidad de alimentación, también se le puede colaborar en ese aspecto. Hay personas también de la iglesia que disponen de su tiempo para acompañar a los recién llegados o a alguien que lo necesite a una consulta médica, a un trámite institucional, para ayudarle con el idioma para los que no lo hablan todavía. Entonces, sí, la iglesia tiene esa área como un área de servicio para poder responder a esta necesidad. Les quiero compartir al hilo de lo que dice Carolina los resultados de un estudio publicado por el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad de Comillas de Madrid, aquí en España. Es un estudio del año 2018 donde se hicieron encuestas personales a más de 1.200 personas inmigrantes de 10 nacionalidades distintas. Estaban países como Ecuador, Rumanía, Marruecos, Colombia, Perú, Bolivia, China, República Dominicana, Bulgaria y Argentina, por orden de mayor a menor población. Y se analizaron distintas cuestiones, como lo que tú nos estás comentando, Carolina. ¿Cuáles eran esos factores de integración social, verdad, vinculados también al ejercicio o al trabajo que se hace desde las iglesias, las actividades que se hacen desde las iglesias? De todos los entrevistados, dice en los resultados del estudio, el 86% de las personas inmigrantes que llegaron a España, o sea, ese grupo consultado, tenían creencias religiosas y después de varios años viviendo en el país, todavía las mantenían. Es decir, las personas buscan, ¿verdad?, integrarse a ese lugar que conocen, es como un, entre comillas, campo neutro, ¿no? Donde pueden encontrar gente que piensa como ellos y que siente como ellos. Es un comportamiento humano también de supervivencia de alguna manera, ¿no? De conectar con otros y de buscar un espacio de pertenencia también para identificarse y relacionarse.
Otro de los hallazgos importantes es el relativo al papel de los pastores, sacerdotes y líderes religiosos. En este estudio al menos dice que se torna fundamental en la vida de las personas inmigrantes, pues se encuentran en esa compañía personal un consuelo, un apoyo espiritual y material también desde su necesidad de acogida. Diáspora Azul, uno de los elementos y de los ejes transversales que analizamos y de los que hablamos mucho es el duelo migratorio, ¿verdad? El gran trabajo que el psiquiatra Joseba Achotegui viene realizando desde los años 80 y que acuñó el término del síndrome de Ulises para hablar de todas esas renuncias, ¿verdad?, que hacemos las personas inmigrantes cuando salimos de nuestro país de origen y nos tenemos que integrar a una cultura y a una sociedad nueva. En el caso tuyo puntualmente, en buen salvadoreño, ¿vea? Esos momentos de bajón que me imagino que han estado más de alguna vez en tu vida, ¿cómo han sido transitados? Si querés compartirlo de alguna manera. ¿Y cuál ha sido el papel de tu comunidad religiosa, si es que lo ha tenido, para subsanar esos momentos de dificultad? Definitivamente llegan esos momentos y solamente la fe es lo que personalmente me ha sostenido para continuar adelante, para ver el futuro con esperanza. La comunidad también tiene un papel grande porque estos encuentros periódicos cada semana, por ejemplo, que yo tengo con mis hermanos que están estudiando en la Academia Bíblica, son un tiempo también de sanador, son un Sí, tiempo de comunidad y un respiro en medio del caos que pueda sentirse por momentos. Tener este encuentro semanal realmente da alivio, da también un sentido de comprensión que todos estamos pasando eventualmente por momentos difíciles y saber que nos entendemos unos a otros y que en el momento de querer expresar el dolor siempre hay una magia en hacerlo en el propio idioma. totalmente. Qué importante eso, ¿no? Porque hay palabras que uno dice, por mucho que se domine un nuevo idioma, la lengua materna, la emocionalidad que atraviesa la lengua materna no tiene comparación. Correcto. Y quisiera compartirte un pasaje de la Biblia que personalmente para mí es muy alentador en los momentos de ese tipo que Sí. pasamos y que sabemos que vuelven a llegar. Se encuentra en el libro de Lamentaciones, escrito por Jeremías en el capítulo 3, versículo 22 y 23. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Así que es una promesa para cada día. Un día podemos estar súper bien y al otro día podemos tener un bajón y recordar Jeremías 3:23, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y el sol vuelve a salir y sus misericordias vuelven a ser renovadas para nosotros. Efectivamente, estoy intentando enlazar lo que nos compartes tú desde tu escenario, ¿verdad?, espiritual y de tu ejercicio de fe, con lo que también la misma ciencia, porque uno a veces separa, ¿verdad?, ambos mundos y no tienen por qué ser equidistantes, al contrario, pueden complementarse perfectamente y darse la razón mutuamente. Y en este punto recuerdo que uno de los elementos que aborda Achotegui es como gran sanador, ¿verdad? Dentro de todo esto, es la comunidad, es la tribu y es construir el sentimiento de esperanza. Es una de las cosas que él aborda, que eso para un científico estar hablando de construir sentimiento de esperanza es como un poco, pero es la naturaleza humana al fin y al cabo, ¿no? Entonces, qué interesante es que en esta institución que es la iglesia, conformada por personas que en el entorno migratorio, que es el que en este momento nos convoca la conversación, están heridas, están dolidas, se sienten separadas de su raíz, se sienten desesperanzadas, se sienten desesperadas, ¿no? Y qué importante es que esos grupos que la misma naturaleza social de las personas, ¿verdad?, nos hace buscar,
puedan tener un lugar donde concretarse y que al menos en tu caso, como lo estás compartiendo, sea efectivo, porque al final la práctica de la fe no es para estar en la estratosfera, es para vivir en una vida cotidiana, ¿verdad? Para que te sirva en la vida, para que lo apliques en la vida. Y evidentemente con unas situaciones de duelo migratorio, pues sí, por lo que cuentas tú, tu experiencia ha sido bastante positiva. Quería ahondar en lo que tú decías, que cómo los profesionales ahora están diciendo lo que Dios ya había dicho en la palabra, pero que muchas veces se llegó por otro camino, pero se llegó Sí. a la misma conclusión. Y lo dice el Salmo 133, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y definitivamente esto es bueno, es delicioso cuando se comparten las comidas de cada país. Pero Y, es sobre todo el alimento del alma, ¿no? totalmente, Espiritual que te sostiene. y habitar los hermanos juntos en armonía. Debemos reconocer que no es todo el tiempo armonía, tenemos Claro. diferencias, pero el propósito es ese, ¿verdad? El propósito es tener unidad en lo fundamental, ir construyendo relaciones significativas que nos vayan fortaleciendo a todos en esta comunidad. Y la diversidad en el conocimiento de otras religiones, ¿cómo ha sido? Porque Alemania es un país, sabemos, sumamente diverso también en sus prácticas religiosas, ¿verdad? Hay gente de muchos países, de muchas culturas y por tanto también con una práctica religiosa muy distinta a la que podemos conocer desde El Salvador, ¿no? O a las que podemos, incluso con todas esas diferencias denominacionales, ¿verdad? Pero está como más claro el panorama, es una tradición judeocristiana mucho más definida. Pero, ¿cuál ha sido tu experiencia conociendo durante todos estos años el panorama en ese sentido también tan distinto en Alemania? Eso ha sido también algo muy interesante, porque Samuel desde el kindergarten llegó a tener un entendimiento muy particular, muy particularmente bueno con un niño. Jugaban todo el tiempo y siempre estaban contentos juntos y nosotros notamos que los papás del niño en su vestimenta eran musulmanes, pero a nosotros nos parecía fabulosa la amistad de los niños y no teníamos ningún problema con eso. Sin embargo, al principio hubo algunos comentarios de parte del niño que nosotros entendimos que tenían que venir de un adulto. Y bueno, no es nuestra costumbre, ni mucho menos transmitirle al niño ponerse a discutir por religión, no tiene Claro ningún que no. sentido. Entonces nosotros le dijimos, sigue siendo su amigo y no pasa nada, son amigos ustedes, ese no es tema. Cuando pasó la transición del kindergarten a la escuela, aunque los niños viven cerca, a este amigo de Samuel le correspondía otra escuela. Iban a separarse. Lo lamentamos mucho porque ellos se querían mucho. Coincidió que en el lugar donde estaban en las tardes, sí quedaron en el mismo lugar. Y al principio pensé yo que los papás iban a estar renuentes, porque ellos sabían que nosotros éramos cristianos. Y sí, al principio vimos un poco ese muro, pero poco a poco el muro cayó por los niños. Ahora son los mejores amigos, tienen muchos años de ser los mejores amigos, y mi hijo, un cristiano fundamentalista, es uno de sus mejores amigos, es un musulmán practicante que no asiste a los cumpleaños. Y es una experiencia tan bonita porque después de haber nosotros percibido que ellos intentaban como familia alejar al niño de nosotros, que ahora ellos nos dicen, Samuel es parte de nuestra familia. Ay, qué bonito. Una Ujú. experiencia increíble, una experiencia que en efecto no podíamos haber adquirido en El Salvador porque no existen este tipo de contactos. Esa es nuestra experiencia más cercana con personas musulmanas porque realmente es muy cercana. Nuestros hijos se ven casi todos los sábados. Está mi hijo en casa de ellos o su hijo en casa nuestra y es una convivencia
pacífica, feliz, increíble, Esa es al increíble. final la riqueza de la diversidad, ¿no? Porque Sí, a veces uno pretende que llega a un lugar y no, pues yo soy así, vengo así, yo no voy a cambiar y yo tengo la verdad y eso es absurdo, es imposible que siendo uno una ínfima hormiguita, ¿verdad? De este mundo vaya a tener todas las experiencias del mundo y toda la verdad absoluta, es ilógico. Entonces, y sobre todo creo que con las nuevas generaciones, ¿verdad? Nosotros como padres y madres, enseñarles a nuestros hijos a ir más allá, quizá eso no lo pudimos experimentar en nuestros países, pero ellos romper esas barreras de los prejuicios, ¿no? Eso precisamente que esperamos que tengan con nosotros, ¿no? Que no nos vean desde el prejuicio, que no nos vean desde la discriminación, pues los primeros que tenemos que enseñarlos y practicarlos, pues eso es desde casa. Y qué bueno que tu hijo está teniendo esa experiencia y ese aprendizaje, porque al final esa es la vida y eso es lo que le ha sumado esta experiencia migratoria de sus padres. Bueno, mira, Carolina, pudiésemos pasar aquí un montón hablando de este tema, porque me parece súper interesante y está, como decías tú al principio, lleno de muchas aristas, ¿verdad? Que se pueden ir viendo desde distintos puntos de vista. Quiero contarles que si quieren conocer más en detalle la historia de Carolina, yo les voy a dejar el link en la cajita de información de Diáspora Azul, porque Carolina ya nos compartió hace unos añitos todo con más elementos, ¿verdad? Personales, cómo ha sido su vida en Alemania durante todos estos años. Estamos ahí, si ella se anima, vea pendientes ahí a un refresh, ahí si quiere, pero ya lo que nos comparte y lo que ya publicamos es bastante interesante, sumado con esto que a mí me parecía bueno compartirlo, ¿verdad? En estos momentos ha sido de verdad, Carolina, muy gratificante y te agradezco un montón que hayas estado con nosotros hablando con el corazón abierto, ¿verdad? De tu experiencia en ese sentido. Gracias a ti, Claudia, siempre un gusto platicar y saber que vamos a llegar a otras personas, pero aquí para mí ha sido una conversación natural con una amiga. Es un privilegio de verdad haberte Gracias, tenido Claudia. en este espacio. Y con esto ponemos punto final a nuestro programa de hoy. Los invito a suscribirse al canal si todavía no se han suscrito, denle a la campanita para que les avise de todos los contenidos nuevos que van surgiendo. Y les mando, Carolina desde Alemania, yo desde España, un fuerte abrazo hasta donde nos estén escuchando y vamos a esperarnos aquí, ¿verdad? Nuestra cita es muy pronto en Diáspora Azul.